Gracias por participar constantemente en las actividades que organiza el doctor Guerrero. Así que muchas gracias y Parece que se nos cayó, profesor. Bien. Continuemos, la profesora Pilar. Bien, yo, Débora, aparte de llevar un bello nombre, ¿sí? Con la fuerza que significa ese nombre, me imagino, que eres una gran mujer y sobre todo cuando nos está entregando el conocimiento que en este minuto nos regalas, porque es un regalo, generosamente. Bienvenida, estamos acá gracias a los participantes que están acá. Seguramente hay mucha gente que se va a incorporar o que tuvo alguna dificultad, pero lo que nos entregues, no solo lo agradezco por mí, sino por todos aquellos que van a poder disfrutar este encuentro. Gracias, doctora. Muchas gracias, profesora Pilar. Bien, profe, adelante, doctora Val, bienvenida. Podemos comenzar con la conferencia. Cuando usted quiera puede empezar a compartir sus láminas, su PPT. Thank you so much for the warm. Gracias por esta calurosa bienvenida. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy y muy honrada por esta invitación. Excuse me. Pregunta si la podemos escuchar bien. Disculpen. I will share my screen now. Voy a compartir mi pantalla. Can you see my PowerPoint now? Yes. Okay. You see the whole screen? Okay. So the title of my talk is Listening, Escuchar, as a Fundamental Practice of El Mathematics. tema de mi presentación es la escucha como práctica fundamental de la enseñanza de las matemáticas para la equidad. Y estoy muy honrada de estar hoy día con ustedes. Please feel free to Por favor, siéntanse libres de interrumpir, o si es que tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat también y después les voy a responder. I first wanted to just say something about where I am right now. Solo quería decir algunas cosas sobre dónde estoy ahora. Estoy en Estados Unidos, en el estado de Michigan, que tenemos ahí arriba una foto del estado, de que está ahí abajito. Está dividido en dos partes, ¿no? Y hacia la izquierda pueden ver un mapa de Estados Unidos y ahí pueden ver en rojo dónde está. Es muy hermoso donde vivo. Pueden ver las fotos ahí abajo. Dice que en otoño cambian de color en las hojas. Y arriba, a la derecha es una foto de Detroit, que es la ciudad más grande de Michigan. Y está localizada hacia el sur del estado. Y abajo pueden ver, claro, las fotos de Michigan, del lago, por ejemplo, que está en el oeste del estado. Y lo que realmente les quería explicar era que esta tierra pertenece originalmente a los pueblos originarios, y ahí tienen los nombres de esas personas que son las dueñas de esta tierra. Y que ocuparon esta tierra mucho más que Estados Unidos, mucho antes de que Estados Unidos se estableciera como tal. A mí me interesa reconocer eso, ¿no? De dónde estamos, dónde estoy parada.
Dice, claro, que esta tierra es la profesora o el profesor de donde siempre ellos están aprendiendo. Comprendo que esta tierra donde estamos hoy es tierra robada de estas personas, de estos pueblos originarios, para que ustedes vean cómo yo trabajo, cómo yo contribuyo a todo esto, ¿no? Hasta desde donde estoy. Sé que hay historias similares en Chile y probablemente encuentren esto que les pueda servir para comprender quién soy. Ahora me voy a mover para comentarles sobre una manera distinta de comprender la labor docente, ¿no? La labor docente y el rol que este tiene, ¿no? En la equidad y en la justicia. La primera pregunta es, ¿qué quiere decir realizar una labor docente? Mi segunda pregunta es, ¿qué significa enfatizar el poder de esta labor docente y por qué es importante? Y mi tercera pregunta es, ¿cuáles son los continuos desafíos al tratar de comprender la labor docente y por qué nos debiera importar? Estas son las tres preguntas que voy a estar desarrollando a través de esta presentación hoy. Mi primera pregunta era, ¿qué es realizar una labor docente? La enseñanza es algo muy común, ¿no? Tenemos escuelas en todas partes del mundo, todos los niños van a la escuela y aprenden en los colegios en todas partes, pero aquí tienen dos fotos de salas de clases. Ven, por ejemplo, a una profesora a la izquierda y en la foto de la derecha un profesor enseñándole a un chico las fracciones. Esto es muy común de verlos en las salas de clases. De hecho, la pedagogía es la más grande ocupación en el mundo, ¿no? Hay alrededor de 72 millones y medio de profesores en el mundo. Y en particular en Chile hay 179.000 profesores y profesoras. Y ahí tienen distintas fotos, ¿no? De cuántos profesores hay en los distintos países. Entonces, la enseñanza, la pedagogía, es la mayor ocupación, ¿no? La profesión más desarrollada, y no siempre nos damos la importancia que se tiene, ¿no? Y les quiero decir también cómo esto es complejo. Es común, pero también es complejo. Aquí tienen una foto de una clase. Pueden ver a los niños sentados ahí más o menos en la forma de una U. Y viene la profesora ahí al frente con una pizarra y una pantalla. Este es el problema en el que están trabajando. Es una clase de matemática. Tienen dos rectángulos y están discutiendo cuál fracción de cada uno de los rectángulos está pintada en gris. Les quiero dar un minuto para que vean esta imagen y digan, y que piensen, ¿no? ¿A qué prestan atención cuando ven esta foto? ¿Y qué es lo complejo de esto? Ya sea la sala de clases o el problema de fracciones. Y yo después les voy a mostrar un pequeño video. Creo que pueden notar que en ambos rectángulos está este cuadrado pintado de gris, pero también creo que ustedes comprenden que en la izquierda tienen un tercio del rectángulo, pero en la derecha tienen un cuarto del rectángulo. Pero para los niños esto es complicado, porque en los dos dibujos hay tres partes y una de ellas está pintada de gris. Entonces no es un problema obvio para los niños que están aprendiendo las fracciones. Y este problema ha sido diseñado intencionalmente de esta manera para hacerle preguntas a los estudiantes y también para pensar en cómo comprendemos la fracción. Les voy a mostrar un video de los niños discutiendo este problema. Van a ver algunos títulos en inglés abajo
y espero que eso les ayude para que comprendan lo que están diciendo. Y también estoy yo. Lo voy a explicar y quiero que piensen a qué le prestan atención y qué notan ustedes que es complejo acerca de la enseñanza. ¿A quién le gustaría responder lo que piensan acerca del segundo rectángulo? Solamente vamos a hablar un poquito sobre esto, a lo mejor no lo vamos a finalizar. ¿Te gustaría venir a la pizarra y responder y explicar? Me gusta cuando vienen a la pizarra, ¿cierto? Y tratan de explicarlo, ¿cierto? ¿Lo puedes explicar? ¿Me puedes decir cómo piensas? Y Antar dice, no creo que sea una fracción porque todas las partes no tienen la misma forma. ¿Lo puedes decir a la clase? Creo que no es una fracción porque todas las partes no son iguales entre ellas. ¿Alguien puede repetir lo que Antar dijo? Perdón. Gracias, Antar. ¿Qué dijo? ¿Gabriela? Él dijo que no cree que es una fracción porque no todas las partes son iguales. ¿Eso es lo que dijiste? Ok. ¿Hay alguien que le gustaría hacer un comentario al respecto? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo con él? Ok, veamos. ¿Gaby? Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué piensas tú? Yo creo que la fracción es un cuarto. ¿Un cuarto? ¿Quieres venir y decir por qué piensas que es un cuarto? Antar, ¿te quieres quedar aquí o te quieres ir a sentar? Ok, muchas gracias. Hiciste un gran trabajo explicando cómo piensas. Veamos lo que está pensando Gaby. Escuchemos, ¿no? Creo que es un cuarto porque, como él dijo, todas las fracciones son iguales, pero tú las puedes hacer las mismas al dividir la línea de la mitad. A ver, ¿puedes hacerlo y mostrarnos aquí? Aquí hay algo que tú puedes utilizar. Espera un segundo. En lugar de dibujarla, ¿por qué no ocupas esto? De alguna manera, así alguien si después quiere ocuparla. Ahora explícanos qué es lo que hiciste. Háblale a la clase. Lo dividí en la mitad, porque como no es igual, ustedes tienen que hacerlo iguales. Y entonces decidiste que es un cuarto. ¿Alguien puede repetir lo que dijo Gaby? ¿Qué hizo y qué dijo? Y va de todas maneras muy en concordancia con lo que dijo Antar. Porque dijo que no eran iguales y Gaby lo hizo igual. Entonces mi pregunta es, ¿qué queremos decir por complejo? ¿Qué es complejo en este corto ejemplo que les acabo de mostrar de una sala de clases? Les voy a mostrar algunas ideas. Hay muchas cosas en las que tiene que pensar un profesor, ¿no? El profesor puede estar pensando, ¿qué quiere decir Antar cuando dice esto no es una fracción? Pero también el profesor puede estar preguntándose, ¿cuál es el punto matemático de esto? O tal vez el profesor puede preguntar, ¿cuál es la posición de Antar con respecto a los otros estudiantes? Puede que otro profesor pueda preguntar, ¿esos dos estudiantes de ahí están siguiendo la discusión? O puede preguntar muchas otras preguntas. ¿A quién llamo después? ¿Cómo se siente Antar con su contribución? ¿Se podría quedar Antar al lado de la pizarra mientras está Gaby presentando? ¿Dónde me paro yo? ¿Debo estar adelante? ¿Debo moverme al lado? ¿Cómo podría tratar de posicionar a Gaby y Antar? Ponerlos cómo se vean frente a sus compañeros. ¿Es este el momento para que Gaby utilice y que haga esa raya ahí? ¿Podemos estar todos juntos como grupo? ¿O a lo mejor los hago que conversen en grupos más pequeños? ¿Pongo otro ejemplo? ¿O mantengo mi trabajo en esta figura? Y así, muchas preguntas. Todas estas preguntas son las que enfrentamos los profesores y las profesoras que tenemos que pensar. Y esto hace nuestro trabajo muy complejo, porque todas estas cosas están en nuestra mente y son todas importantes. Hablemos sobre lo que yo quiero decir cuando hablo de la labor docente. Esto les muestra que lo que el profesor o profesora tienen que hacer es complejo. Pero, ¿qué quiero decir yo por la profesión docente, no? De partida, esta es una pregunta constante, ¿no?
siempre estoy tratando de averiguar qué está pasando con el profesor en su interacción con los estudiantes en estos ambientes más amplios a nivel sociopolítico. Y esta pregunta acerca de la profesión docente, ¿cierto? Es teórica, pero también es práctica. Y yo ahora quiero hablar de las dos cosas. Entonces, miren, déjenme mostrarles las preguntas que vienen con esto. Por ejemplo, ¿cómo podemos comprender si es que el poder de el enseñar, de perpetuar, o cómo puede desarmar la injusticia, el racismo y la opresión? ¿Cómo podemos sacar beneficios de estas posibilidades para cambiar el mundo, para tener un mundo diferente? Hay tantos seres humanos que van a la escuela y pueden tener tanto poder en ya sea perpetuar el mundo que tenemos o cambiarlo para un mundo mejor. Entonces, ¿qué significa poner este poder de la profesión docente al frente? ¿Y por qué importa? Importa porque ya dijimos que la enseñanza era muy común y muy compleja y tiene consecuencias poderosas en patrones de racismo y opresión en la sociedad. Aquí hay algunas imágenes de distintos temas que están relacionados a la injusticia y a la represión en el mundo. Ven a alguien en la prisión, ven a una persona que no tiene casa, que no tiene hogar. Abajo ven a las personas que están viviendo en lugares rurales donde hay mucha pobreza. Ahí abajo ven la policía arrestando de manera brutal, ¿cierto?, a este hombre. Y ahí ven también a alguien que está buscando un trabajo, que no tiene trabajo. Y ahí arriba pueden ver lo que sucedió en Estados Unidos y también en muchos lugares en el mundo, ¿no?, con respecto al COVID-19. En Estados Unidos, la gente de color, ¿no?, ha tenido mucho menos representación que las personas blancas, ¿no?, comparadas con las personas blancas, que tuvieron 2 veces mayores posibilidades de morir del virus, por las consecuencias de este virus. Entonces, ¿qué tiene que ver la profesión docente con todo esto? Bueno, tiene mucho que ver con esto. Aquí están viendo algunas personas adultas que trabajan en la sociedad, ¿no? Aquí tienen esta persona trabaja vendiendo casas. Aquí tienen a un oficial de policía. Aquí tienen a un médico. Aquí tienen a alguien trabajando en estos servicios de llamadas para la época de las elecciones. Aquí tienen a estas personas de cuando atacaron el Capitolio, ¿no?, en Washington, D.C., que pasó el año 2020, el 6 de enero. Y este es un cambio porque ahí tienen a los niños en una sala de clases. Y lo que es importante que nosotros comprendamos es que todas estas personas, la policía, el médico, la mujer que vende las casas, todos ellos una vez fueron niños en una sala de clases. About race, about equality and inequality. They learned how to treat other people and Y how ellos no estaban preocupados en cómo ver a la otra persona, en cómo interpretarla, no estaban preocupados de la injusticia, de ninguna de esas cosas. Ahí ven ese niño morenito atrás en la clase. Yo digo en esta foto que él se transforma en un médico. Y en muchas clases, en muchas salas de clases, los niños de color tienden a ser muy castigados y los retan muy seguido y generalmente son como los que tienen mayores probabilidades de ser, claro, de ser considerados aquellos que hacen algún tipo de disrupción en la sala de clases. Y eso que ellos aprenden, o sea, esta exposición a la que sienten en la clase es lo que van aprendiendo de manera implícita también. Esos son patrones de opresión de nuestra sociedad. Y eso nos lleva a los profesores y profesoras. Nosotros también en algún momento fuimos niños, niñas. ¿Cómo nosotros educamos y criamos a esos profesores y profesoras? Interrumpir estos patrones, ¿no?,
para que este tipo de opresión ya no se vea en nuestras salas de clases. Los profesores y las profesoras tienen un gran poder para interrumpir todo ese tipo de cosas que atacan a nuestra sociedad. Entonces, lo que yo quiero decir es que el enseñar es poderoso. Cuando se hace con cariño, con cuidado, con juicio, los estudiantes pueden luchar, ¿cierto? Aprender matemáticas, desarrollar identidades positivas, aprender valores, a valorar a otras personas y trabajar de manera colectiva. Pero también el enseñar involucra mucha discreción. Y cómo los profesores trabajan y ejercitan esa discreción para poder tener el juicio correcto, para poder interpretar. Podemos reforzar, ¿no? La parte racializada y opresiva de los patrones sociales, personales y la injusticia epistémica y que causa daño, ¿no? O nosotros podemos desarmar esos patrones y eso es lo que a mí me importa. Este es el trabajo de la enseñanza, el trabajo de la pedagogía, ¿no? Es tomar responsabilidad de comprender ese poder. Y lo que necesitamos hacer como educadores, como formadores de futuros profesores, a la gente que está que trabaja en las políticas educativas, con este rol que nosotros tenemos, es cómo comprender y cómo es tan necesaria esta equidad, ¿cierto? Pero este tipo de investigación, por supuesto que es desafiante. Quiero que nos enfoquemos en lo importante que es la escucha en el trabajo de los profesores y profesoras. Generalmente cuando describimos a los profesores, pensamos en los lugares, lo que muestra el profesor, lo que dice el profesor o la profesora, pero en realidad la primera cosa y lo más importante es aprender a escuchar a los niños y niñas, escucharles hablar posiblemente en distintos idiomas, incluso cuando hablan los mismos idiomas. Ellos son niños, niñas, y hablan de manera que a veces a lo mejor son de manera poco familiares para los adultos, pero están en el proceso de aprendizaje. No tienen todo el vocabulario. Y igual dicen muchas cosas y demuestran muchas cosas, que si nosotros no escuchamos, no les podemos ayudar a florecer y no podemos utilizar este poder de la enseñanza para la equidad. ¿Por qué me estoy enfocando en la escucha? Primero, porque como ya les dije, para mí la escucha es central para la enseñanza. Pero no comprendemos mucho acerca de cómo y por qué y qué es lo que es importante para escuchar, para que un profesor pueda escuchar bien. En muchas salas de clases, cuando decimos que estamos escuchando, en realidad son los niños los que están escuchando a los profesores. Pero cuando nosotros hablamos de cuando los niños escuchan, queremos que ellos se queden sentados callados, ¿cierto? Que escuchen sus oídos, que miren a los profesores y a las profesoras, que se queden quietos. Y ese enfoque a la escucha pone al profesor en el centro y no está enfocado en el estudiante. Me quiero enfocar en la sala de clases en la que estuvimos hace un ratito, hace poco. Quiero que piensen ahora, ¿qué escuchan? ¿Qué oyen? ¿Cómo escuchan mientras ven el video? ¿Quién quiere hablar sobre lo que dice el segundo rectángulo? Probablemente no lo alcancemos a terminar. ¿Quieres venir, Antar, a explicar lo que estás pensando? Gracias. Realmente me gusta cómo las personas que vienen para acá lo hacen también, le explican muy bien la manera de pensar, ¿no? Creo que no es una fracción, porque todas las partes no son iguales en forma. ¿Se lo puedes decir una vez más a la clase? Creo que no es una fracción, porque las partes no son las mismas. ¿Quién más puede repetir lo que dijo Antar? Muy bien, Antar, ¿qué dijo? ¿Gabriela? Él dijo que él no cree que es una fracción porque no todas las partes son iguales. ¿Es eso lo que dijiste? Ok, ¿alguien le gustaría comentar? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que él dice? Veamos. A ver, Gaby.
Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué crees? Creo que la fracción es un cuarto. ¿Un cuarto? ¿Quieres venir acá y decirnos por qué crees que es un cuarto? Antar, ¿te quieres quedar aquí o te quieres ir a sentar? Ok, muchas gracias. Hiciste un gran trabajo al explicarnos cómo piensas. Y veamos ahora cómo piensa Gaby. Creo que es un cuarto porque, como él dijo, todas las fracciones no son las mismas, pero uno lo puede hacer las mismas al dividir la línea aquí en la mitad. ¿Nos puede mostrar aquí? Esto es algo que puedes usar para eso. A ver, espérate un ratito. En lugar de usarla, a ver, usa esto para ver si es que alguien después lo puede utilizar, ¿sí? Ahora nos explica lo que hiciste y habla a la clase, por favor. Bueno, lo dividí aquí en la mitad porque como no es igual, nosotros lo tenemos que hacer igual. Y ahí decidiste que es un cuarto. Ok, ¿alguien puede repetir lo que dijo Gaby? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo? Esto va muy bien con lo que dijo Antar, ¿cierto? Cuando dijo que, cuando notó que las partes no eran iguales, ¿sí? Y que Gaby está haciéndolo para que sean las partes iguales. Voy a usar algo con respecto de este video para enfocarme en esto, para resaltar el trabajo de la escucha. Antar dijo, yo no creo que sea una fracción porque no todas las partes son las mismas. ¿Cuál creen ustedes que sería una respuesta normal? ¿Qué podría ser una respuesta común de parte de algún profesor o alguna profesora? Piensen al respecto, escríbanlo en el chat. Cualquier persona, cualquier profesor, ¿qué diría cuando escuchan a un niño decir esto? Creo que no es una fracción porque todas las partes no son las mismas. ¿Qué podría decir un profesor o profesora? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Lo pueden escribir en el chat por si acaso. A teacher might ask why he thinks that, or she might say it's wrong. Ya, dice que un profesor podría preguntar por qué piensa eso o directamente decir que está equivocado. ¿Alguna otra idea? Mabel, creo que está... Mabel en el chat escribió, Michelle. Sí, profesor, ya la traduje. I think it's interesting to predict what a teacher might say. Es interesante predecir lo que podría decir un profesor o profesora y es muy probable que esta posibilidad de que el profesor pudiera decir, bueno, realmente esta es una fracción Antar, solamente que necesita ser dividido en partes iguales. Entonces, si es que escuchamos a Antar, ¿qué nos dice lo que dijo Antar? Antar dijo, yo creo que no es una fracción porque no todas las partes son las mismas. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir lo que acaba de decir Antar? Pues, por ejemplo, puede ser que Antar le puede faltar un poco de la comprensión de los modelos de área, su observación acerca de las partes que no son iguales nos muestra que su atención fue enfocada en las partes más importantes de cómo nombramos las partes de la fracción. Él podría estar haciendo sentido, ¿cierto? Apropiándose utilizando su propio idioma por estas ideas, ¿cierto? Para poder comprender lo que son las fracciones, ¿no? Y puede ser una construcción conmemorativa también. Entonces, si es que el profesor le dice, esto es una fracción, eso sugiere que el profesor o la profesora no ha escuchado lo que Antar quiere decir. Les voy a mostrar otro ejemplo, en donde la escucha es tan crucial como cuando está terminando la lección, esta niña, que se llama Katy, y ella dice,
que Antar tiene la razón, porque no es igual. Entonces vemos nosotros que los niños ven que Antar dijo algo y que a ellos les hacía sentido. Entonces ellos escucharon a Antar y a lo mejor la profesora no estaba escuchando. A ver, ¿qué dicen? Nos estamos enfocando en el rol de la escucha en la enseñanza. Bueno, yo solamente quiero decir que no estoy de acuerdo. ¿Estás en desacuerdo con ella? Estoy en desacuerdo porque la pregunta se refería a la fracción, a la parte del rectángulo que ya estaba pintada de gris. Antes de que tú dijiste que dijeras que eran iguales o no, entonces puedes decir que es un tercio. Pero él tiene razón, no es igual. Ese fue Antar. Antar dijo que no era igual, pero hay una mitad abajo, que es un rectángulo correcto. Entonces, podemos sacar esta línea entonces un ratito, Gaby, te puedes sentar para explicar ahora. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Cassie? La parte que está pintada tendría que ser una mitad, porque debajo, dice, está pintada, está partida por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cassie? Escuchamos cuidadosamente lo que ella está diciendo. Ella dice que no está de acuerdo porque es 1,5. Cuando ven esta foto y escucha lo que dice Cassie, ¿qué le escuchas decir? Podríamos pensar de que Cassie no entiende las fracciones al ver que este es 1,5, ¿no? Pero si tú le escuchas, cuando dice que Antar está en lo correcto porque no son iguales. ¿Cómo hace sentido? ¿Cómo podemos hacer sentido de lo que ella está pensando? La pueden escuchar diciendo que hay un gran rectángulo arriba y abajo hay la mitad de un rectángulo o un rectángulo que tiene la mitad pintada de gris. Entonces ella ve 1,5. Pero si la profesora no está escuchando y ella sabe que lo que la profesora quiere escuchar, que eso es 1/4, entonces no alcanzamos a notar de que casi está tratando de hacer sentido de lo que está viendo. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir todo esto para la práctica de la enseñanza? Estos momentos que ya les mostré están llenas de preguntas y de discreciones, ¿cierto? Cuando escuchan, se dan cuenta de lo que los estudiantes les están diciendo, esto les puede ayudar a desarmar todos estos patrones de racismo y que causan daño, ¿no? En los Estados Unidos, los niños de color son generalmente vistos como los que son menos inteligentes, que no les va muy bien, que tienen muchas probabilidades de causar problemas en las escuelas. Pero esto es muy importante. Entonces, si es que nosotros no escuchamos, estamos reforzando estos hábitos. Tenemos a Antar, Gaby y tenemos a Cassie también, ¿sí? En esta clase. ¿Cómo son estos 3 niños de color, Antar, Gaby y Cassie? ¿Cómo cada uno de ellos se posicionan en frente de sus compañeros? ¿Cómo el profesor escucha o no escucha? ¿Está contribuyendo a la matemática? Se puede ver que como que les falta comprensión, se puede ver que son brillantes. ¿Qué podemos ver cuando los vemos a ellos 3? ¿Qué se puede comprender? ¿Qué es lo que se puede comprender en la clase en estos momentos? ¿Cómo son Antar, Gaby y Cassie experimentar a sus profesoras, a sus compañeras y compañeros, a esta clase? ¿Se sienten inteligentes? ¿O nuevamente tienen una experiencia en donde no se ven? ¿Qué pasa con todos los otros niños que están ahí, que están más atrás? ¿Están aprendiendo acerca de estos niños de color? Acerca de
quién y qué significa ser inteligente. Incluso en los momentos más pequeños, cuando el profesor o la profesora escucha o no escucha, ¿qué va a hacer el profesor? Después de esto, ¿no? Es un momento de poder, ¿sí? Y si es que vemos a Antar como que está cometiendo un error en lugar de que está diciendo algo importante, y si es que vemos a Cassie, está preguntando, haciendo una muy buena pregunta, ¿cierto? Podríamos darle a estos estudiantes una oportunidad de sentir de que pueden avanzar, ¿no? De que pueden aprender, pero si es que los vemos que como que no entienden, o que les faltan habilidades para las fracciones, se ven nuevamente como que no son lo suficientemente inteligentes y los otros niños también viven así. Entonces, como el profesor, la profesora escucha, tiene mucho poder para los patrones de equidad. Entonces, quiero decir algunas cosas con respecto a la escucha. La profesión docente no es la única profesión donde la escucha es crucial. Por ejemplo, el diagnóstico, donde hay profesiones donde el diagnóstico es importante, donde la escucha terapéutica es importante, donde la escucha integrativa es importante, donde la escucha colectiva es importante. Si tenemos una escucha en el diagnóstico y una escucha terapéutica, por ejemplo, en la medicina, y escuchamos los problemas, o la depresión, por ejemplo, ellos escuchan todo el tiempo, pero cuando ellos escuchan, están tratando de escuchar para comprender un problema. Los orientadores, por ejemplo, los psicólogos también, ellos escuchan para que las personas puedan integrarse, ¿no? Los líderes religiosos, los pastores, los curas, padres, ¿cierto? Los rabí, escuchan esto, ¿no? Para poder integrar a lo colectivo de manera espiritual. Pero la enseñanza es única. Porque para ser profesor o profesora tenemos que lidiar con todas estas formas de escucha. Ayudamos a sanar a los estudiantes, a integrarse y a compartir un conocimiento colectivo. Entonces, como en muchas otras profesiones, la profesión docente depende de esta habilidad de escucha. Y si usamos esta idea para comprender el trabajo de la enseñanza y de la equidad, con estos videos que les he mostrado hoy día, podemos ver, por ejemplo, cómo hay muchos videos, hay muchas situaciones en las que podemos ver cómo viene todo esto junto, ¿no? Cómo todo esto se une. Al escuchar a Antar, significa prestar atención a las narrativas raciales acerca de la habilidad y de cómo les cuesta el aprendizaje a los niños de color. Si escuchamos a Gaby, por ejemplo, podemos aprender acerca de modelos de área con flexiones, los patrones relacionados con hacer matemáticas mientras eres de color, la visión de las matemáticas como muy centrada o con ideas muy esquivas, muy pequeñas, ¿no? Acerca de lo que es correcto y de los errores. Pero el profesor o la profesora necesita saber todas estas cosas y escuchar de manera atenta. Y todas estas formas de aprendizaje juegan, o sea, de escuchar, juegan un rol muy importante. Quiero concluir hablándoles sobre la investigación en este tipo con los profesores, ¿no? Es difícil decirles a los niños que usen sus cuerpos, ¿cierto? Porque están pensando, ¿no? Es difícil construir teoría o ver las identidades. Es difícil conectar desde factores sistémicos, sociopolíticos en la sala de clase. Es muy difícil enfocarse en detalle y no solamente decirle a la gente qué es lo que tengan que hacer. Tratar de comprender la tarea del profesor y la labor docente. Ver todo lo que los profesores con lo que tienen que lidiar a diario. Y de alguna forma tenemos que hacer todo esto y hablar acerca de la pedagogía de alguna manera que pueda ser comprensiva, ¿no? Que lo puedan entender y que le pueda servir a los profesores
y a los formadores de profesores y a los líderes de las escuelas, que todos tienen que escuchar. Hay muchas cosas acerca de la enseñanza de la que yo no hablé hoy día, como por ejemplo, es importante saber en qué época del año estamos comenzando las clases, qué hora del día. No les dije ninguna de toda esta información cuando les mostré los videos. ¿Qué época era? ¿Era en verano? ¿Era en invierno? ¿Era en la mañana? ¿Era tarde? Es que si un profesor supiera que eso importa, debiera estar prestando atención a aquello también para poder comprender la labor docente. ¿Está la escuela en un área rural o está en la ciudad? ¿Dónde? ¿Dónde en el mundo está esa clase? Creo que ustedes notaron que estaba en Estados Unidos, pero la enseñanza depende del contexto. Estar en Michigan, en Estados Unidos o en Chile, pueden haber cosas muy importantes y que sean distintas, ¿no? Que experimentemos todos nosotros. Y necesitamos pensar en todas las personas que están estudiando el mundo de los profesores y profesoras. Quiero terminar al decir que desarrollar nuestros enfoques para comprender el trabajo de la enseñanza para la equidad es un trabajo colectivo. Dependen ustedes, depende de nosotros, depende de gente como yo y de muchas otras personas. Porque todos nosotros podemos contribuir a aquello. Nos demanda pensar en la diversidad, en quiénes somos, quiénes son los académicos y como una comunidad educacional también. Tratemos que ver toda esa diversidad. Y esto también, por supuesto, que va a ampliar lo que nosotros tratamos de buscar con este mundo de la enseñanza, ¿no? La evidencia, qué pensamos de los objetos de estudio, quiénes son, y qué es lo que validamos, qué es lo que valoramos. Epistemología, ontología, axiología, el contenido. Es importante estudiar a los niños, pero también este trabajo que hacen las personas que nosotros llamamos profesores y profesoras, que puede cambiar nuestro mundo. Y si es que no escuchamos cuidadosamente, vamos a seguir repitiendo patrones. Quiero decir gracias, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá que le haya servido la traducción. Dice que en algún momento realmente pensé que lo iba a hacer en español, pero no me siento muy confiada en mi español. Me gustaría hablar con ustedes en su propio idioma. Dice que va a subir sus diapositivas en su website por si las quieren ver ahí. Stop sharing now, Voy a dejar de compartir and I'll see whether you want y veamos si es que hay alguna pregunta o algo así. anything before we stop. Ujú. Antes de que Thank you paremos. very much for this. Muchas, muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a ella por Oh, it was Michelle, I'm sorry. mostrarnos un enfoque distinto sobre lo que es la enseñanza de la matemática en este momento y quizá a nivel de latinoamericano. Por aquí hay unas preguntas que están en el chat. Cuando usted preguntaba sobre lo que decía una de las niñas que se levantó y preguntaba sobre si era un medio o un cuarto, Jairo Escorcia decía, o puede ser un medio también, como lo estaba mirando la niña, puede ser un medio. Algunos preguntan si la grabación va a quedar, etcétera. Bueno, ya. Antar, también comentaba Jairo, Antar también puede estar en lo cierto, porque no está la representación en partes iguales. Con respecto al caso que presentó Débora en el video. Jairo comenta también, lo equitativo es darle a cada uno lo que necesita, no darle a todos lo mismo.
Es enseñar personalizadamente. Bien, por aquí no hay más preguntas en el Facebook tampoco hay, pero yo quería, mientras los participantes, si alguna participante o participante quiere conversar, quiere hacerle una pregunta a la doctora Débora, pues lo puede hacer activando el micrófono. La profesora Mabel, adelante. Thank you very much, Deborah. Very nice to hear you. I would like to know, how do you teach future teachers to listen? If you can tell us something about... Mabel quiere que nos diga cómo ella le enseña a nuestros futuros profesores a escuchar. Dice que lo practican en sus clases, les muestra el video, les muestra cómo hablan, ¿cierto? Les practica tratando de oír lo que los niños están diciendo y lo que discuten, y después van a la escuela donde tienen conversaciones con los niños y con las niñas y que las graban con sus teléfonos y después traen esas grabaciones a la clase y ahí escuchamos y tratamos de ver para ver si están escuchando con cuidado, ¿sí? Y lo compartimos con toda la clase, cómo miran al niño, cómo hacen las preguntas. Y me he dado cuenta como que al principio ellos no escuchan, creen que saben lo que los niños están diciendo y hablan. Entonces yo les estoy enseñando a que paren, que escuchen y que tal vez preguntar otra pregunta más para tratar de aclarar, pero yo paso tiempo en esto, y invierto tiempo en esto porque creo que es muy importante y ellos no saben cómo hacerlo cuando parten. Bien, aquí también hay otra pregunta de Sara Rojas, que cuenta como una oportunidad de aprendizaje de calidad para un estudiante de un contexto rural en condiciones desfavorecidas y con bajo dominio de preconocimientos básicos. And do we mean here, I see the question in Spanish, and fortunately I can read Spanish, I just don't speak it very well. So is the question, but when we mean student here, are we talking about someone becoming a teacher, a student teacher, or are we talking about a child? Pregunta a la profesora si estamos hablando, cuando hablamos del estudiante, ¿es el estudiante que se está preparando para ser profesor o un estudiante en esta escuela? Un estudiante de escuela secundaria. A child? A high school student. So here I think it's also important. Bueno, creo que es muy importante es que estamos en este ambiente que tiene poca oportunidad y tiene bajo conocimiento matemático. Creo que es una muy buena pregunta, porque en general ellos no creen que son inteligentes, que están como complicados con esto, ¿cierto? Pueden construir su conocimiento básico, pero también tienen que pensar, ¿no? Si es que ellos no se creen capaces de pensar, es complicado, ¿no? Dice que hay mucho conocimiento básico matemático a través de los puzzles, dice. Les puede dar algunos ejemplos, dice que son tan fáciles, pero es importante elegir problemas que aún honren, que los estudiantes se den cuenta que son capaces de pensar. Es como para ir dándole la conocimiento, ¿no? Y la confianza de que ellos pueden ser capaces de desarrollar eso. Porque si no, no se ven a ellos mismos como que fueran inteligentes.
dice que tienen que involucrar la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento. I'm reading this question that's in the chat right now from Eugenio. Preguntando. Y hay dos, el profesor Freddy y el profesor Hilbert. Vamos a darle la palabra al profesor Freddy y luego el profe Hilbert. But Oscar, The questions there now. Hola. she's going to answer the questions, the questions here on the chat. She's going to answer. Ella va a responder esto primero. Vale. Ya, lo que está aquí. La primera pregunta, que es de Eugenio, So is the question here about how to help, pregunta si es que la pregunta se refiere how? a cómo ayudar. I'm not sure I understand this question. Dice que no está segura si es que lo entiende completamente. Yes, en una misma clase. Does that mean like how to work with students who are different in the same class? Dice que si se refiere a que cómo trabajar con estudiantes allá. Is knowledge about for example, when the Latin child in the same class interacting with the other child. Yeah. If the child not learn, for example, the English language, not thinking in English in the English way. This is a how teacher what aspect is necessary knowledge that one teacher know for the text. This aspect in the reasoning of the child. Yeah, so I think that you're asking me, I hope I'm understanding, about children, how to think about the different cultural and social. Sí, que son de distintas culturas y de distintos contextos sociales. That are used by different students. Espero que lo esté entendiendo espero que lo esté entendiendo bien. ¿Es eso lo que quieres? Yes. Okay. So again, I think that some of this Bueno, does depend on choosing. Creo que esto también depende en escuchar problemas matemáticos, o sea, elegir problemas matemáticos que son apropiados para la edad. Esto es algo muy simple, pero un ejemplo sería preguntarle a los niños que escriban ecuaciones. Puedes escribir distintas y fáciles ecuaciones y tienes que explicarle, claro, cómo una ecuación es distinta de una expresión. Pero también puedes escribir ecuaciones muy sencillas como 6 más 4 equivale a 10. Pero también puedes agrandar problemas, ¿no? Como 100.000 más 10, ¿qué es eso? Y lo más interesante es que hay tantas soluciones para esos problemas y cada persona en la sala puede contribuir a eso. Y pueden ser algunos problemas mucho más desafiantes, pero todos juntos van a ir descubriendo que un solo problema tiene muchas soluciones. Y te va a sorprender el ver cómo estos chicos les permite, incluso siendo de distintos ambientes, ¿cierto? Pero que trabajan juntos y ven que cada uno puede contribuir y que todas las contribuciones son valiosas. Podemos hacer matemáticas básicas, pero también, claro, dice que el infinito es una idea difícil, pero los niños pequeños dicen que se emocionan con esto, ¿no? Porque ellos pueden probar que pueden haber muchas respuestas, ¿no? Y eso es lo que quería compartir contigo. ¿Te hace sentido? I don't know how to pronounce this name. Is it Freddy? Freddy. Freddy Gonzalez wants to know what teacher knowledge helps with listening. Is that kind of what you're asking? Hi, Professora Deborah. Nice Yes. to meet you. Yes. I know you by your papers. Dice que la conoce por la website, por sus papers. Yo enseño su modelo. Education teacher of mathematics. En Guatemala. Dice para los profesores, futuros profesores en Guatemala. Me gustaría
excuse me. I would like to know which teachers Me gustaría saber teach mathematics is put into play qué conocimiento de pedagogía strategy. para enseñar matemáticas se utiliza para enseñar esta estrategia de escucha. Is put in play to apply this strategy in the classroom. It is That's a my great- question. Yeah, it's a great question Esa que es because una gran pregunta, I porque think one thing is so important about creo your que question is you can't listen uno no puede escuchar generically. You have de to manera have mathematical genérica, ¿no? knowledge. No So solamente puede ser for conocimiento example, matemático. somebody Por ejemplo, si llevas a alguien doesn't work in mathematics, alguien que no trabaja en el área matemática y escucha este video que yo se lo mostré, no van a ser capaces de poder escuchar lo que yo les quería demostrar. No van a entender, ¿no? Necesita el tipo de conocimiento matemático que te permite escuchar lo que quiere decir el estudiante, para saber si es que maneja el lenguaje matemático o no. Como dijo, por ejemplo, antes, tener una fracción. Tienes que tener mucho conocimiento de lo que es fracción y qué es lo que significan las fracciones y cuál es el rol y de la parte, ¿no? Para poder escuchar, pero también con Casi. Si Casi dice que el todo es un rectángulo, entonces tú tienes que tener la flexibilidad de notar eso, de que ella puede estar en lo correcto. Y que a lo mejor no estamos hablando acerca del mismo entero, pero tenemos que ser capaces de escuchar lo que ella también está presentando. Y otro ejemplo puede ser, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo recién, el tema de las ecuaciones. Si es que el profesor no entiende el concepto de infinito, ¿cierto? No les va a poder enseñar a los profesores para que los niños empiecen a notar que las respuestas puedan surgir una y otra y otra y otra vez, porque los niños no van a entender esto. Necesitas como un conocimiento matemático relativo, ¿no? Y creo que nosotros no lo practicamos. Mabel. Mabel. The question that Mabel asked me about La pregunta que hizo Mabel acerca de cómo ayudarle a los futuros profesores a escuchar tiene que ver con esto también, ¿no? Es como, si es que no lo sabemos nosotros, es como estar hablando en otro idioma también, ¿no? Claro. Y ese es el tipo de aprender a escuchar. Es muy similar a eso, ¿no? Es muy similar al tema de los idiomas. Gracias, muchas gracias. Realmente aprecio estas preguntas. Hilbert. You're in Guatemala? Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la doctora Débora Boll y al profesor Oscar Guerrero pues por organizar estos importantes seminarios, qué interesantes. Profesora Débora, yo quería hacerle dos preguntitas. Uno, decirle que efectivamente la escucha, digamos, también el profesor Freire en Brasil desde hace muchos años venía pues haciendo énfasis en que la escucha debe ser una competencia de los profesores, una competencia. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarle si ustedes en la formación de profesores para la escucha utilizan el lesson study o lo que llamamos nosotros pues la metodología del estudio de clase, y si esto part again, please. Estudio de clase, sorry. Lesson estudio study. de clase, right? Sí, el estudio. Y por otro lado, si en tu modelo MKT, digamos, has incorporado ya estas reflexiones acerca de esta competencia del profesor de la escucha, ¿no? Es porque finalmente, pues es una competencia, ¿no? Una habilidad, digamos, del profesor de matemáticas.
Yes, so we've been trying to actually find Dice ways que to. sí, que han estado tratando de evaluar este tema de la escucha, ¿no? Y de ser capaces de evaluarlo a través de las asimilaciones, para saber si es que están escuchando o no están escuchando lo que dicen los estudiantes. Bien, otra pregunta, algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión sobre el tema. A ver, ¿quién más quiere conversar sobre el tema? Compartir alguna experiencia que tenga conexión con lo que estamos haciendo y que estamos hablando. Freddy está levantando la mano de nuevo. Freddy, adelante. No sé Bueno, si... igualmente, nuevamente, buenas noches. Voy a hablar en español porque es más fluido. Entiendo que a la profesora Débora le están haciendo alguna traducción, supongo. Primeramente, agradecer a Oscar y a la institución que promueve estos eventos y a la profesora Débora por acercarse a nosotros. Aquí en Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Norte, tuvimos la oportunidad de administrar una disciplina de formación de profesores a nivel de doctorado y leímos con mucho cuidado los trabajos de la profesora Débora. Para nosotros fue un importante avance en relación con los modelos de conocimiento del profesor, porque durante mucho tiempo se estuvieron utilizando las referencias de Schulman. Sin embargo, el trabajo de Schulman era o es muy genérico y el poder trabajar con las propuestas de la profesora Débora constituyó un avance para nosotros en el sentido de estudiar los conocimientos que son necesarios o es necesario que el profesor tenga para poder enseñar matemática. Y una de las cuestiones que nos llama más la atención de lo que la profesora Débora expuso en su conferencia de hoy es que realmente significa un cambio de perspectiva. Hasta el momento, hasta hace muy poco tiempo, en las clases de matemática se privilegiaba el silencio de los estudiantes, de tal manera que la voz predominante era la del profesor. Por lo tanto, los estudiantes oían y muchas veces no entendían lo que el profesor decía. En esta proposición de la profesora Débora se invierte el flujo comunicativo, puesto que los estudiantes comienzan a tener una participación protagónica y el profesor está en la responsabilidad de primero ofrecerle oportunidades para que ellos hablen. En segundo lugar, escucharlos con mucha atención. Y en tercer lugar, mediar el diálogo y la reflexión y no sustituir la voz de los estudiantes por su propia voz. Eso me pareció muy interesante y en los videos que ella compartió con nosotros se muestra justamente ese carácter mediador que se le atribuye al profesor de matemática cuando escucha a los estudiantes. Entonces, yo aprovecho la oportunidad para agradecerle a la profesora Débora por su brillante exposición
y especialmente por poner a nuestra disposición a través de su site todo el material y el trabajo que ella viene haciendo. Así que ese es mi comentario. Bueno, y muchísimas gracias por la oportunidad. I see some other questions in the chat. Can you hear me? Sí. I can't hear Michelle anymore. I don't know why. Anyway. Ujú. You were on mute, right? I think. I see that somebody named Miranda or Vildebrando Miranda asked if I've seen a relation between this kind of competence in listening and the work of noticing for equity. Is that the question? I think that that's right, and I have seen that, because if you're noticing for equity. Dice que sí lo he visto, porque sé que estás utilizando esta noticing for equity. Claro que ahí tienes, cuando tú estás notando algo, tienes que ampliar tu cerebro para escuchar, y por supuesto que están particularmente estudiantes que tienen identidades marginalizadas, que ellos creen que, claro, dice que tienes que ser capaces de escucharles. Y creo que sí, que están muy relacionadas y que es una muy buena pregunta. Y Mabel pregunta, dice, una vez que los profesores han escuchado, tienes que pensar en qué es lo que vas a decir y responder, ¿no? Escuchar y después responder. Es como un ciclo, dice. Es solo que tratamos de, cuando recién están empezando su entrenamiento, es enfocarse más que nada en la escucha, ¿no? Pero también tienen que aprender a escuchar en su vida cotidiana, ¿no? A su familia, cuando van al trabajo. Tienen que practicar ser unos buenos escuchantes, porque es distinto escuchar que oír. Y mucha gente, muchos adultos no somos buenos en eso. Entonces les damos la oportunidad para practicar la escucha en todas partes. Y sí, tienen que practicar. Jairo said in many, I think he said in most classes, the teacher is the one who does all the talking. But in a more constructivist classroom, then the teachers are guiding more and the students are doing more of the constructing. Is that correct interpretation? Yeah, and I think that's, yeah, and I think that that's Y right. acaba de leer lo que dice Jairo ahí, y dice que porque esa es otra razón por la que la escucha es tan importante, ¿no? Dice que tenemos que revisar todo el trabajo que hacen los profesores, ¿no? Hay otras profesiones. ¿Cómo se pueden entrenar a los psicólogos, por ejemplo, a escuchar? ¿Cómo a las enfermeras se les entrena para escuchar? Mi hija es una enfermera, entonces yo sé que a ellas las entrenan para esto, para poder escuchar bien. Podemos aprender tal vez desde otras profesiones. Oh, special education? Oh, yes, special education. Ahora está viendo lo de Freddy. Creo que incluso debe ser más importante para los estudiantes con necesidades especiales. Uh-huh. Sí, porque generalmente esos estudiantes puedan tener más dificultades, ¿no? Por ejemplo, los niños con autismo, que tienen problemas o comunicación limitada, ¿no? Y muchas veces esos estudiantes, y yo creo que es importante mencionar que a los niños no se les escucha mucho. Incluso si es que tienes niños pequeños, tú sabes, puedes notar que ni siquiera tus propios hijos los escuchan mucho. Los niños con necesidades educativas especiales especialmente necesitan esto. Una vez más, tiene que ver con el conocimiento matemático, pero también hacerse sentir que las cosas que están haciendo están diciendo pueden tener sentido y escucharles, ¿no?
es para ayudarles a desarrollarse, para desarrollarse ellos mismos, a ver cómo responden, ¿no? ¿Oscar? Sí. Sí, quería comentarle que cuando hablamos de la, Mabel lo comentaba hace rato, que es un ciclo. Escucho, el profesor escucha, el estudiante habla, el profesor escucha y luego el profesor responde. Pero en ese proceso, justamente en el proceso en que el profesor está escuchando, es interesante, por ejemplo, pensar cómo aprenden a escuchar y qué es lo que aprenden a escuchar. Me estoy refiriendo en el contexto de la formación de profesores de matemática en particular, pero en general, la escucha se convierte en una competencia, en una habilidad docente que tiene que desarrollarse mucho antes de empezar a trabajar el profesor. Entonces, es interesante un poco mirar y allí esa es la pregunta. Preguntarse, por ejemplo, cómo aprenden los futuros profesores de matemática a escuchar, cómo aprenden a escuchar y al mismo tiempo, qué es lo que aprenden a escuchar. Y lo otro es, digamos que sería así como general, pero si lo particularizo, si lo particularizo al conocimiento matemático, entonces estaríamos pensando, por ejemplo, qué es lo que los estudiantes, qué es lo que los futuros profesores de matemática escuchan con relación a la matemática. O qué es, o cómo estos estudiantes aprenden a escuchar respuestas que dan los estudiantes sobre matemática. Entonces, la pregunta es una reflexión y una pregunta al mismo tiempo sobre qué herramientas conceptuales utilizan en el caso de allí en la Universidad Débora con relación a desarrollar, a promover esa habilidad de aprender a escuchar en general, pero también de aprender a escuchar frases de sus estudiantes relacionadas con matemática. Eso. Yes, there's quite a lot that you just said. Lo que acaba de decir. Primero, quiero enfatizar que en la diapositiva que les mostré los distintos tipos de escucha, una de las cosas es que los profesores no solamente enseñen o que escuchen el diagnóstico, ¿no? No solamente ver qué errores están cometiendo los estudiantes, sino que también que tienen que escuchar para el sentido que ellos mismos le están dando, que sus estudiantes le están dando a lo que están diciendo. Particularmente que los profesores de matemáticas, los que están estudiando para ser profesores de matemáticas, siempre se enfocan en lo que está equivocado. Entonces, tenemos que aprender a escucharles de lo que está correcto de lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, en el caso de Antar, podemos ver que puede estar diciendo lo que se puede interpretar como que no está correcto, pero sí está correcto, como lo entendió Casey, por ejemplo, ¿no? No sé si tú estabas diciendo, Oscar, pero creo que también puedes aprender matemáticas porque pueden decir cosas que ellos a lo mejor nunca pensaron antes. En una clase el otro día estaban viendo a este niño pequeño, ¿no? Y estaban mirando cómo ella hablaba con este niño, ¿no? Y una niña muy chiquita de 7 años le dijo algo relacionado con los números primos y los otros no entendieron. Y claro, dice que sus estudiantes no habían terminado de comprender algo acerca de los números pares
Y si no es porque la niña lo llama a colación, ellos no se habían puesto a pensar en los números impares desde otra perspectiva. Entonces, cuando ustedes escuchan, tu propio conocimiento matemático se puede desarrollar al escuchar a este otro niño hablar. Creo que está leyendo el comentario de Christopher. Sí, de Christopher, pero antes hay otro comentario también. Ah, ya. Josefina Huertas. Josefina Huertas dice, cordial saludo, muchas gracias por compartir su experiencia y visión diferencial de la labor. ¿Cómo unir la escucha de los pensamientos con su vivencia y sentimientos, enfocando al saber específico para esta competencia? I don't understand completely the second part. What does vivencia y sentimientos what is enfocando? Oh, Al saber específico. so how is Josefina, are you asking like how to bring together? Estás preguntando, Josefina, cómo traer todas estas ideas juntas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la experiencia, los pensamientos y las emociones? Sí, los chicos son seres que tienen una integralidad y en matemáticas a veces se bloquea esa integralidad. Entonces es complejo porque hay que catalizar. Yeah. ¿Qué estrategia nos propones? Muchas gracias. Yeah. Yeah, I think that that's correct, and that does take experience, because sometimes teachers. Creo que sí tiene que ver con la experiencia, porque muchas veces, claro, piensan que los estudiantes sienten de manera incorrecta. Cuando creen que los estudiantes se están frustrando, cuando en realidad no están frustrados, sino que están pensando con mayor atención, porque les cuesta o algo así. Claro. Dice que, claro, que el escucha no solamente escuchar por matemática. No sabes si que eso es lo que tú estabas preguntando, si es que está en lo correcto o no. ¿Eso es lo que me estabas preguntando o era otra cosa, Josefina? Sí, señora, eso es. Yes. Okay. And then I think Christopher is asking me about the problem of, which we have too, like you have a short amount of time, you have many students, and you have a lot of things you're supposed to be teaching. Claro, que nosotros tenemos muchos estudiantes. Dice que la enseñanza, claro, a diferencia de los psicólogos, estamos trabajando de uno a uno con los estudiantes, ¿no? Y si queremos hacer que un profesor escuche a un estudiante, pero estamos hablando también de la escucha colectiva, ¿no? Porque estamos tratando de escuchar a través del grupo, no como una sola cosa, ¿no? Sino que tenemos que tratar de escuchar distintas cosas en el grupo al mismo tiempo. Además, o a través de las matemáticas. Dice que mientras más habilidades vas desarrollando en tu trayectoria como profesor o profesora, esto lo vas a ir logrando, ¿no? Por ejemplo, sigo mencionando el tema de los problemas matemáticos, ¿no? Y los problemas lo pueden hacer muy difíciles o pueden ayudar. Dice que, claro que hay algunos otros problemas que pueden tener solamente una respuesta correcta. Todavía la escucha tiene que ser cuidadosa y tiene que tener también, elegir los problemas con mucho cuidado, pero es muy importante. Es muy importante reconocer qué tipo de problemas matemáticos funcionan mejor para este grupo. So Marisol is asking about, I think, how to get in touch with me. Is that what datos de contacto is? So I put my email before, I put it again, and people are welcome to write to me
And I also have a website with lots of things on it that people are welcome to look at. There's my email. Please feel free to write to me. Dice que ahí está su correo, que por favor siéntanse libres de escribirle. Dice que no es, claro, dice que ella no tiene ningún problema en que le escriban en español, mientras que ustedes le permitan a ella responderles en inglés. Jairo, comenta otra. Dice que tiene muy buenas preguntas. Michelle, I want to thank you for your incredibly skillful interpretation and translation. That's so difficult. Thank you so much. And Oscar, thank you so much for the invitation and for your... Muchas gracias, Oscar, por la invitación y por toda tu paciencia, por todo este tiempo. Que me tuvo que escribir muchas veces y perseguirme. Sí, Así que la perseguí mucho. Pero ella fue muy receptiva y muy considerada y muy abierta a compartir con nosotros su vasta experiencia. Así que no le tenemos nada que perdonar. Al contrario, más bien usted nos tiene que perdonar a nosotros el haberla sacado. I look forward to hearing from more of you. Sí. Bueno, yo creo que... Oh no, it was lovely. It's evening for us, just like it is for you. So thank you so much, everybody. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches, Débora. Buenas noches, cuídense mucho. Thank you very much. Gracias, Débora, gracias, Oscar. Muchas y gracias. Muchas gracias. Presidente. A ustedes. Chao. Adiós, muchas gracias a todas y todos. Chao, muchas gracias Michelle por su paciencia y su traducción también. Ya, Oscar. Ahí que se me perdió en un momento el Sí, micrófono. Y Claudia Y no me había también. dado cuenta. Claudio Ya. también que estaba por allí. Sí, Claudio, en si no hubiera eso. sido por él, yo no habría sabido hacer funcionar esta cosa. Sí, Es verdad que sí. Ya, pues que descansen entonces, nos vemos mañana. nos vemos mañana, cuídense mucho. Filita, de mi Chao, corazón. chao. Chao, mi amor. Seca, mi niña, seca. Chao. Chao.